Buenos días, buenas tardes, todos y todas. Soy Ignacio Herrera, este es parte del módulo de metodología de la investigación científica, del bloque de investigación cualitativa. Y el día de hoy les vengo a hablar sobre por qué es necesario un cambio de paradigma. Va a ser una charla breve, no va a ser muy extensa, pero espero tocar una serie de temas que es necesario conocer para poder iniciar este camino de la investigación cualitativa. Bien, y para eso quiero comenzar haciendo un viaje histórico a los momentos donde el modelo geocéntrico era el modelo predominante que explicaba, ¿verdad?, la distribución, la posición de los planetas en el universo y situaba a la Tierra como el centro del universo. Al poco andar de este modelo geocéntrico, se empiezan a generar algunas observaciones por distintos individuos, distintos científicos que estaban estudiando el tema y empiezan a generar algunas observaciones, algunos problemas que presentaba este modelo. Sin embargo, frente a los primeros problemas, el modelo no se cambia. Y eso es interesante. La pregunta es, ¿por qué no cambia un modelo cuando empieza a presentar problemas? Aparecieron objeciones, pero por parte de los precursores del modelo, lo que ocurre es la creación de una serie de maniobras intelectuales. ¿Qué quieren decir estas maniobras intelectuales? Quiere decir que lo que hacemos es generar hipótesis ad hoc. Es decir, cuando se genera el problema, generamos una hipótesis que explica ese problema. Es decir, son hipótesis que se generan posteriormente. Y en muchos casos, en el caso del modelo geocéntrico, se utilizó la fuerza. Entonces, efectivamente, acá hay un tema de política que está operando muchas veces sobre los modelos que no son visibles, que no es visible a simple vista. Pero aparecen actitudes muy humanas, ¿no? Sobre todo en el modelo geocéntrico podemos verlo con mucha claridad. Aparece una negación de los hechos. Eso es muy típico, ¿verdad?, en los modelos científicos, y es cosa de discutir con una persona, ¿no? Es decir, por ejemplo, con un antivacunas. Vamos a ver que hay una negación de los hechos. Nosotros mismos podemos llegar a negar hechos muchas veces. Si la objeción se mantiene en el tiempo, lo que va a ocurrir es que vamos a terminar forzando los hechos para que entren, para que calcen en nuestros moldes conceptuales. Esta operación intelectual es muy clásica y podemos verlo, como lo comenté anteriormente, en los sujetos que son antivacunas, en los terraplanistas también, por ejemplo, ¿sí?, donde forzamos los hechos a entrar en nuestros moldes conceptuales. Si aún así la objeción se mantiene, entonces finalmente viene la revisión de los supuestos básicos, la revisión de los moldes, de nuestros moldes conceptuales, de nuestros moldes de la realidad. Entonces viene el cambio de paradigma, ¿sí? En términos kuhnianos hablamos de ciencia normal, que es esta ciencia que es la reproducción de los modelos, de los moldes conceptuales tradicionales, y hablamos de ciencia revolucionaria, donde lo que se hace es la construcción de nuevos moldes conceptuales. El desafío, entonces, es cambiar nuestros aparatos conceptuales, cambiar lo que en otras palabras se denomina matriz epistémica. La matriz epistémica tiene que ver con la forma en la que entendemos el mundo, con la forma en la que le damos sentido al mundo, ¿sí? La matriz epistémica, entonces, es un sistema de condiciones del pensar, ¿sí?, que obviamente es prelógico, es decir, está antes de la lógica. Por lo general es inconsciente y constituye la vida misma, el modo de ser, ¿sí?, que da origen a una cosmovisión,
a una mentalidad, a una ideología específica. Entonces, el desafío es cuestionar los aparatos conceptuales con los que llegamos. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos aterrizar esto? Por ejemplo, si pensáramos en el caso de mi objeto de estudio, ¿verdad? La muerte fetal. Si uno de mis presupuestos fuera que la muerte fetal es un efecto, ¿sí? Es un efecto de la pobreza, entonces yo iría a estudiar la muerte fetal a las poblaciones más pobres. Ese sería sin duda un molde conceptual. Sería mi matriz epistemológica. Esto ignoraría totalmente las muertes fetales que ocurren en personas de nivel socioeconómico alto, ¿sí? Entonces, en la medida que yo soy consciente de mi prejuicio, yo soy consciente de mi matriz epistémica, voy a ser capaz de, por un lado, hacer una mejor investigación, una investigación más válida, y por otro lado también me va a permitir, de alguna forma, abordar el problema de una forma novedosa. En relación a la realidad, ¿sí? La realidad es extensa, ¿sí? Es extensa, y son redes de actividades, de procesos, de fenómenos, que muchas veces son de orden abstractos, ¿sí? Y se establecen relaciones. Es decir, la realidad son conjuntos de múltiples dimensiones que están operando. Esta idea nos lleva a la figura geométrica del poliedro. El poliedro entendido como una figura de múltiples caras. Y en muchas ocasiones nos acercamos al objeto por la cara más simple, pero en muchas ocasiones también nos podemos acercar al fenómeno a través de distintas caras, por ejemplo, el arte, la poesía, la pintura, los documentales, el cine, las canciones. Son distintas formas de aproximarnos a nuestros objetos de estudio. Si estudiáramos la maternidad, por ejemplo, podríamos ir a observar literatura. La novela es una forma de aproximación. Entonces no existe una única forma de aproximación. A veces nos aproximamos por la cara más simple, otras veces por la cara más compleja. En el caso de la muerte fetal, podría haber sido que mi pareja haya tenido una muerte fetal. Y eso me aproxima al tema, me acerca al tema con una sensibilidad totalmente distinta. ¿Sí? Mi madre podría haber tenido una muerte fetal. Entonces eso me hace aproximarme a la realidad del fenómeno desde una posición o desde una cara mucho más sensible, por supuesto distinta. ¿Contra qué estamos? ¿Contra qué nos enfrentamos? Bueno, nos enfrentamos a la racionalidad científica clásica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué propugna la racionalidad científica clásica? Bueno, propugna la objetividad del conocimiento. No somos objetivos. La objetividad no es una propiedad del observador. ¿La realidad existe? Por supuesto que sí. No podemos ponerla en tela de juicio. La realidad está ahí, pero no somos objetivos al observarla. Por lo tanto, la objetividad lo que busca es la objetividad del observador. Y yo no puedo ser objetivo al estudiar, por ejemplo, la muerte fetal. Sobre todo en el caso hipotético que, por ejemplo, mi pareja ya tiene una muerte fetal. ¿Sí? No puedo ser objetivo frente al evento, frente al fenómeno. Si estudio la pobreza y he visto las consecuencias de la pobreza, no puedo ser objetivo al respecto. Entonces, la objetividad no es un objetivo de investigación, no debe serlo. Más bien, lo que busca este bloque de metodología de investigación cualitativa es que ustedes aprendan a observar su propia subjetividad. Que la observen, que la conozcan, que sepan quiénes son, porque cuando uno hace investigación cualitativa, termina diciendo mucho más de uno
muchas veces que de la realidad, de sus prejuicios. Luchamos contra el determinismo de los fenómenos, es decir, la idea que los fenómenos están determinados por un número acotado de causas. Bien, contra eso luchamos. Es decir, la muerte fetal no es producto únicamente de la pobreza, no es producto únicamente de los bajos niveles de escolaridad de las mujeres. La muerte fetal es producto de una serie de elementos que se están conjugando en distintos niveles, con una jerarquía, por supuesto. Luchamos contra la experiencia sensible, contra la relevancia que tiene la experiencia sensible. ¿A qué me refiero con experiencia sensible? Pues a la experiencia que nosotros podemos observar. ¿Sí? Entonces, no es únicamente relevante lo que nosotros vemos, sino que lo que tenemos que observar es justamente lo que está por debajo de lo que vemos. Si yo me fuera a sentar en una sala de parto, yo podría ver muchas cosas. Yo podría ver la violencia obstétrica, ¿sí? Podría haber una serie de fenómenos, pero no tengo que quedarme con eso. La experiencia sensible no es lo único. También hay relaciones de poder. Por supuesto que yo las puedo ver. Voy a ver la relación de poder. Es decir, podría yo observar la relación médico-paciente. ¿Sí? Pero lo que no estoy viendo, por ejemplo, son las formas de socialización de los médicos. Cómo el médico aprendió a tratar a una mujer que, por ejemplo, sufrió una muerte fetal. ¿Sí? Entonces, estamos frente a los eventos sensibles, lo que yo puedo ver, lo que yo puedo tocar, lo que yo puedo escuchar, ¿sí? Saborear. Pero vamos más allá de eso. La investigación cualitativa invita a observar bajo los niveles sensibles. Luchamos contra la cuantificación aleatoria de las medidas, por supuesto, en la investigación cualitativa. La aleatoriedad no es algo que se busque, a diferencia de la investigación cuantitativa. No buscamos la aleatoriedad, buscamos explicar fenómenos locales, delimitados. Y eso no le quita validez, porque la validez, como lo vamos a ver en un video un poco más adelante, no tiene que ver con la aleatoriedad, ni con el método. Es decir, mi investigación no es más válida porque yo utilizo un método determinado. Luchamos contra la lógica formal aristotélica, causa-efecto. En salud son muy pocos los fenómenos que son causa-efecto. Sí, lo existe, por supuesto. La idea de dosis y respuesta es una idea aristotélica básica, pero ocurren fenómenos bajo el fenómeno de dosis y respuesta. Por ejemplo, el efecto placebo pone en duda la idea de dosis y respuesta. Bien. El efecto placebo y, por supuesto, el efecto nocebo, mucho menos tratado que el efecto placebo, pero también existe. La verificación empírica, experimentos. Muchas veces no podemos hacer experimentos en investigación cualitativa, porque el experimento resulta ser poco ético. Es decir, no podría yo tomar a dos mujeres embarazadas y una someterla a pobreza y a la otra no. Eso no se puede hacer. Por tanto, el experimento, la visión experimental, newtoniana, queda fuera. Por tanto, contra eso también estamos luchando. Lo que ocurre es que entonces necesitamos un paradigma que nos ayude a observar la realidad emergente. La realidad que emerge, que aparece de la interacción de distintos niveles. Y por eso que estamos en una idea de las ciencias sociales y de las ciencias en general como una visión que nos invita a la complejidad, que nos invita
a una lógica dialéctica. La lógica dialéctica, en este sentido, nos habla de las partes, nos habla de la relación entre las partes y el todo. En palabras de un neurocientífico clásico, el todo es más que la suma de las partes. No podemos reducir el todo a las partes. Por eso que la lógica unidireccional causal no tiene sentido en las ciencias de la complejidad. Científicos como, por ejemplo, Einstein, ¿verdad? Einstein relativiza el concepto de espacio-tiempo. Heisenberg introduce el principio de incertidumbre o de incerteza. El principio de exclusión de Pauli. Heisenberg, ¿verdad? Dice, la realidad objetiva se ha evaporado. Entonces estamos frente a un paradigma que entra en crisis. El paradigma de la objetividad está en crisis. No somos objetivos. Nunca lo vamos a hacer. Y eso es lo que ustedes tienen que cuestionar en este módulo. Cuestionen la objetividad. Cuestionen la lógica causal, la lógica unidireccional. Piensen que las partes se están moviendo, se están integrando. Y la lógica dialéctica nos invita a observar esta interacción, propiedades emergentes, propiedades que emergen de las interacciones. Veamos los campos sociales, la relación médico-paciente como sistema dinámico. Es decir, es lo mismo, por ejemplo, cuando una mujer sin escolaridad se enfrenta a un médico, o cuando lo hace una mujer con estudios de posgrado, por ejemplo. La relación médico-paciente es la misma. Creo que pensar sobre estas cosas, pensar sobre por qué un tratamiento tiene mayor adherencia. Si pensamos, por ejemplo, en los tratamientos de diabetes, ¿por qué tiene mayor adherencia en una población que en otra? Si pensamos, por ejemplo, en los tratamientos contra el SIDA, ¿por qué tiene mayor adherencia en ciertas poblaciones que en otras? La pregunta no es una pregunta lineal, ¿sí? Es decir, no tiene una única respuesta, no es unicausal, sino que se entraman el nivel de la determinación económica, la determinación política y, por supuesto, la determinación cultural. Bien. Entonces, ¿por qué es necesario hacer el cambio de paradigma? Porque entendemos que la realidad es compleja. Entendemos que las personas son complejas, la sociedad es compleja. Y si el individuo enferma en sociedad, entonces no podemos comprender la enfermedad como algo exclusivamente biológico, sino que tenemos que entender la enfermedad como algo que está influenciado de forma importante por las dinámicas sociales. ¿Bien? Entonces el paradigma que estamos tratando de propugnar, que estamos intentando promover, es el paradigma de la complejidad. Los invito a pensar de forma compleja, a observar los fenómenos de la medicina, los fenómenos sociales, como fenómenos complejos, no como fenómenos simples. Bien, eso fue todo. Muchas gracias por su atención.